Capítulo 5. Jerusalén. Con el fin de prepararse para la revelación suprema de los lugares santos, Rasputín se dirige ante todo a la Laura de Kiev, inspecciona las grutas sagradas y escucha los cánticos en las diferentes iglesias tratando de escapar, según dice de 1, 2, 3. Luego llega a Odessa y se embarca en un vapor entre 600 peregrinos de Rusia. En el mar admira el juego de las olas que llega hasta perderse de vista, lo que lo lleva a la idea de la presencia divina en todos los espectáculos de la naturaleza. Consigna esas meditaciones, de una pomposa candidez, en cartas escritas en galimatías y destinadas a Ana Virubova. De ese modo, está seguro de no ser olvidado durante su ausencia. En efecto, Ana lee los mensajes a las otras admiradoras del santo hombre, que las copian y la reparten piadosamente alrededor de ellas. El conjunto de esas banalidades en jerigonza, una vez corregido y retocado, será editado en 1916 bajo la forma de una plaqueta de lujo titulada Mis pensamientos y mis reflexiones. Sin cesar de comentar su viaje para las queridas adeptas que ha dejado en San Petersburgo, Rasputín visita Constantinopla, hace sus devociones en la Basílica de Santa Sofía, se recoge ante la capilla de San Juan Evangelista y la osamenta de San Efim, retoma el barco para Esmirna, Rodas, Trípoli, Beirut y por fin desembarca en Jaffa, donde vivió el profeta Elías. Siente gran impaciencia por llegar a Jerusalén. Al acercarse al Santo Sepulcro, no puede dominar los latidos de su corazón ante esta tumba. Escribe, que es una tumba de amor. Su emoción se acrecienta en el Gólgota, en el huerto de Getsemaní, en todos los lugares en los que Jesús holló el suelo antes de morir crucificado. Que Dios me otorgue buena memoria para no olvidar jamás este instante, exclama, en que creyente se convertiría cada hombre, aun si permaneciera aquí solo algunos meses. Una semana antes, los católicos habían celebrado su Pascua en Jerusalén. Nacionalista hasta en la religión, Rasputín señala severamente que, durante esas manifestaciones de piedad, los fieles de la Iglesia romana tienen aspecto de ser menos fervientes y menos alegres que los de la Iglesia rusa. Los católicos no parecen para nada alegres, afirma, en tanto que en nuestras fiestas, el universo entero y hasta los animales se regocijan. ¡Oh, qué felices somos los ortodoxos y qué hermosa es nuestra fe, mucho más hermosa que todas las demás! Los rostros de los católicos permanecían taciturnos durante el día de Pascua, por eso pienso que sus almas tampoco se alegran. Sin embargo, dirige una crítica al clero de Rusia. Nuestros obispos son todos instruidos y ofician con magnificencia, pero no son simples de espíritu. Ahora bien, el pueblo sigue solo a los simples de espíritu. Al formular esta máxima, es evidente que piensa en sí mismo. En Jerusalén, más que en San Petersburgo, se persuade de que solo la humildad puede corregir el alma del cristiano. Dios detesta el orgullo y lo perdona todo a la simpleza. Para llegar hasta él, es necesario volver a ser vulnerable e ignorante como un niño que no va a la escuela. Los excesos del saber perjudican el ejercicio de la fe. Una cabeza bien guarnecida no vale lo que un corazón desnudo y sincero. Al recibir esos preceptos de un evangelismo primitivo, los émulos de Rasputín se deleitan. A la cabeza está Ana Virubova, que continúa pregonando la radiante santidad del starets Gregorio. Es ella quien informa a la emperatriz acerca de los actos y pensamientos del ausente. Gracias a su intervención, Rasputín obtiene del zar, a distancia, que Heliodoro sea restablecido en sus funciones. Stolypin, al contrario, siente que su poder se tambalea bajo los golpes de la extrema derecha. El 22 de marzo de 1911, a continuación de varios diferendos políticos, dimite Guchkov, el presidente de la Duma, y lo reemplaza Rodzianko. Por su parte, el Santo Sínodo sigue exigiendo que Heliodoro abandone Tsaritsyn por el convento de Novosil. El Jerónimo lo hace a disgusto. Luego se escapa, vuelve a la ciudad de su predilección y se encierra en su monasterio. Hermógenes se reúne con él. Ambos son aclamados por el populacho fanatizado, que amenaza con romper todo si tratan de privarlo de sus dos ídolos. Por orden del gobernador, la tropa rodea los edificios religiosos y se prepara para el asalto. El enfrentamiento parece inevitable. Inquieto por las consecuencias de ese alboroto, el gobernador consulta a Nicolás II, el que aconseja al Santo Sínodo rever su decisión y dejar a Heliodoro en Tsaritsyn, por lo menos provisoriamente.
Advertido de ese retroceso por las cartas de sus amigas, Rasputín se felicita de que su detractor, Stolypin, haya sido desautorizado y el Santo Sínodo llamado al orden. Juzga que, al actuar así, el soberano ha respondido con sabiduría al deseo de las masas anónimas del país. Hace 3 meses y medio que está en viaje. En el intervalo, su caída en desgracia ha sido olvidada. Su larga permanencia en Tierra Santa hasta ha redorado su aureola. Cuando vuelve a Rusia, a comienzos del verano de 1911, su primer recaudo es solicitar una audiencia al emperador y la emperatriz, que se encuentran en su residencia en Peterhof. Es recibido con alegría. Se escucha con devoción el relato de su itinerario por las huellas de Cristo. Le aseguran la atención afectuosa de toda la familia. Reconfortado, se instala en San Petersburgo, en casa de uno de sus amigos, el periodista Jorge Sazonov. Pero no se queda quieto. En agosto, está en Tsaritsyn, donde Leodoro hace cantar himnos en su honor y lo colma de presentes. Luego se dirige a Saratov, a la morada de Hermógenes. El obispo no está tan bien dispuesto hacia él como el Jerónimo. Le reprocha duramente su vida de libertinaje, cuyos ecos continúan llegando hasta él. A pesar del peregrinaje a Jerusalén, lo considera un cristiano descarriado y hasta peligroso. Lo acusa de comprometer la dinastía imperial a los ojos de toda Rusia. Indiferente a esas amonestaciones, Rasputín estima que en ese asunto la opinión de la Iglesia es menos importante que la del zar. Ahora bien, este le demuestra, en varias oportunidades, su consideración y su confianza consultándolo sobre las decisiones políticas. Nicolás II piensa evidentemente en reemplazar a Stolypin y duda entre Witt y Kokopstev para el cargo del presidente del Consejo. ¿Qué piensa el santo hombre? Rasputín da su opinión y se pavonea. ¿Será tan útil al país en los asuntos públicos como en los de la religión? Decididamente, después de su visita al sepulcro de Cristo, todo le sale bien. A continuación, el zar, la zarina y la corte se trasladan a Kiev para la inauguración del monumento a Alejandro II, abuelo del soberano. El 1 de septiembre de 1911, en ocasión de una velada de gala en el teatro, se oyen disparos durante el entreacto. Un desconocido acaba de tirar 2 balazos sobre Stolypin. Gravemente herido, este tiene fuerzas para esbozar una señal de la cruz en dirección del Palacio Imperial y se desploma. Detienen al asesino, un tal Bogrov, agente doble al que la policía creía tener a sueldo mientras que era un terrorista convicto. El espanto se apodera de la asistencia. ¿Hasta dónde llegará la audacia de los asesinos políticos? ¿No llegarán a atacar al soberano después de haber abatido a su primer ministro? Nicolás II está tan poco afectado por ese atentado contra Stolypin, de quien estaba resuelto a desligarse próximamente, que ni siquiera suspende la continuación de los festejos. Al día siguiente abandona Kiev para asistir a las grandes maniobras de Chernigov. En su ausencia, la zarina hace volver a Rasputín porque, dice, solo él puede preservar al emperador de la amenaza constante de los revolucionarios. La llegada del starets agita de indignación a la corte. Los allegados a la familia imperial aceptan difícilmente que, en horas tan graves para la monarquía, Alejandra Fedorovna deposite toda su esperanza en los vaticinios de Ul-Mujik. Ella le pide que rece por la vida del agonizante, lo que él hace sin entusiasmo. El 29 de agosto de 1911, al encontrarse entre la multitud contemplando el paso del carruaje del presidente del Consejo, había sido presa de un temblor y había gritado: «La muerte está detrás de él, lo sigue». Esa premonición de un fin trágico se verifica punto por punto. Después de 4 días de agonía, Stolypin sucumbe a sus heridas el 5 de septiembre. Enseguida es reemplazado en su cargo por su adversario más acérrimo, Kokopsev. Conmovida por esos acontecimientos dramáticos, la familia imperial va a tomar algunas semanas de descanso en Crimea, y Rasputín va a su vez, a comienzos del invierno, para levantar la moral de sus majestades con sus prédicas. Mientras tanto, Hermógenes, convertido en miembro del Santo Sínodo, se ha instalado en San Petersburgo. En diciembre de 1911 se le reúne el impetuoso Heliodoro. Los obispos, con quienes debe encontrarse, lo avergüenzan por su amistad con el infame Rasputín, el hijo de Satán. En realidad, hace tiempo que Heliodoro ya no siente por el starets más que una admiración intermitente, mezclada con celos y repugnancia. Bajo una apariencia de cortesía,
le guarda rencor por su notoriedad, porque él, a pesar de su fe y su elocuencia, es siempre eclipsado por ese campesino ignorante. Sin atreverse a confesarlo, solo espera la ocasión para alinearse junto a los enemigos del padre Gregorio. Ahora bien, ocurre que lo ponen en presencia de Mitia Koliava, aquel a quien en otro tiempo la emperatriz distinguía como adivino y sanador. Ese simple de espíritu, violento y rencoroso, no puede perdonar a Rasputín el haberlo suplantado en el favor de Alejandra Fedorovna. Afirma ante Leodoro que tiene pruebas de que la emperatriz tiene relaciones sexuales con el falso profeta. Convencido por la denuncia del fanático, Eliodoro se siente llamado a derribar al starets a quien, en otro tiempo, había puesto por las nubes. De partidario, se convierte en justiciero. De ahí el más, Rasputín encarna a sus ojos las malicias del diablo y estima que su deber es abatirlo sobre las gradas del trono. Junto con Mitia Koliava, trata de asociar a Hermógenes a un complot religioso y patriótico. El obispo, que comparte su aversión por el alma maldita de la emperatriz, acepta convocar a Rasputín a su sede en la Laura de San Alejandro Nevsky y conjurarlo solemnemente a que se retire a Siberia para siempre. Rasputín, que acaba de regresar de Crimea, responde a la invitación no sin desconfianza y se encuentra de pronto ante un tribunal de una media docena de sacerdotes, presidido por Hermógenes, que está rodeado por Mitia Koliava y Eliodoro. De entrada, Mitia Koliava le grita en la cara: «Impío, ¿a cuántas madres has faltado? ¿A cuántas hayas has ofendido? Vives con la mujer del zar, miserable», y trata de aferrarlo por los genitales. Gregorio, aterrado, se dobla en dos y se esquiva, mientras que Hermógenes, revestido de una estola y blandiendo un crucifijo, lanza el anatema: «Espíritu maligno, en nombre de Dios te prohíbo tocar el sexo femenino. Te prohíbo penetrar en la casa del zar y tener relaciones con la zarina». Mitia Koliava y Eliodoro añaden sus vociferaciones a las del obispo. Furioso, Rasputín se arroja sobre ellos con los puños levantados. Las sotanas revolotean por todos lados. Se intercambian puñetazos, golpes de crucifijo y puntapiés en nombre de Cristo. Apaleado y espantado, el starets logra escapar y va a buscar refugio entre sus admiradoras María Golovina y Olga Loktina. Apenas la pareja imperial regresa a Tsarskoye-Selo para las fiestas de Navidad, se queja a sus majestades de las violencias de las que ha sido objeto a instigación de Hermógenes. Dócil a las directivas del emperador, el Santo Sínodo decide enviar al obispo de vuelta a su diócesis, pero el culpable se niega a partir y pide ser recibido por Nicolás II para justificarse. La audiencia no le es acordada. El 17 de enero de 1912, por delito de insubordinación, Hermógenes es obligado a dejar San Petersburgo e instalarse, en estado de desgracia, en el convento de Jirovitz, diócesis de Grodno. Eliodoro, por su parte, es asignado en residencia al monasterio Floritcheva, diócesis de Vladimiro, en calidad de simple religioso. A pesar de las precauciones tomadas para no divulgar el caso, toda la prensa habla de él. Los partidarios de la extrema derecha sostienen a Hermógenes y publican una declaración discutiendo al Santo Sínodo el derecho de actuar tan brutalmente contra un obispo cuyo caso, según el estilo canónico, habría debido ser juzgado por un concilio. Novoselov lanza un folleto: Gregorio Rasputín, el libertino místico. Por orden de las autoridades, el plomo es destruido y la tirada secuestrada. Entonces, Novoselov inserta, en un cotidiano moscovita, un llamado solemne al Santo Sínodo, del cual deplora la pasividad. El diario es secuestrado, pero hay copias del artículo incriminando que se distribuyen por toda la ciudad. Eliodoro, que se esconde en la casa del médico tibetano Batmayev, redacta un alegato titulado Grisha, en el que afirma que Rasputín pertenece a la secta maldita de los Klisti, que se ha corrompido a decenas de mujeres y de jovencitas, sin precisar a quiénes, y que socava cada día más el prestigio del zar. Para dar más peso a la acusación, cita integralmente el texto de las cartas de la zarina y de las grandes duquesas que se ha procurado, robándolas o pidiéndolas prestadas, en ocasión de su paso por la casa del amigo Gregorio, en Pokrovskoy, después de lo cual se somete a la decisión de las autoridades eclesiásticas y parte para el convento Floritcheva. Entretanto, ha cuidado de hacer llegar por medio de Batmayev un ejemplar de su alegato al comandante del palacio, el general Diedulin, y otro a Rodzianko, el nuevo presidente de la Duma. Unos diputados toman conocimiento del documento, entre ellos Kuchkov.
cuyo resentimiento contra el starets alcanza desde entonces la dimensión de un odio mortal y que da una amplia publicidad al panfleto y a la correspondencia imperial que lo acompaña. Algunas de esas cartas son auténticas, pero se hacen circular otras, en el mismo estilo, que son pura invención. En ese momento, en los salones de la capital se habla abiertamente de las relaciones íntimas entre la emperatriz y el mujik siberiano. Aun aquellos que conocen la ternura profunda que une al zar y a la zarina, comienzan a pensar que tal vez haya una parte de verdad en ese tejido de calumnias. Los diarios del partido octubrista hunden el clavo. Se publican fotografías del padre Gregorio entre sus admiradoras, entre las cuales la gente malintencionada pretende reconocer a una u otra de las grandes duquesas. Cuando la censura, desbordada, logra apoderarse de una hoja, los ejemplares que han escapado a la requisa alcanzan precios fabulosos en el mercado, pasan de mano en mano y son pretexto para la lectura en pequeños grupos. El asunto alcanza proporciones nacionales. Las opiniones están divididas. Es el nuevo juego a la moda en las reuniones mundanas. ¿Por o contra Rasputín? ¿Por o contra el Santo Sínodo? ¿Por o contra el régimen? La generala Bogdanovich, cuyo salón político da el tono a una parte de la opinión monárquica, escribe en su diario: no es el zar quien gobierna en Rusia, sino el caballero de industria Rasputín. Este declara a quien quiere oírlo que no es la zarina quien lo necesita, sino Nicolás. ¿No es horrible? Y muestra una carta en la cual la zarina le asegura que no está tranquila más que cuando ella se apoya sobre su hombro. Hasta la misma María Fedorovna, la emperatriz madre, alarmada por esa marejada nauseabunda alrededor del palacio, convoca a Kokotsev, el presidente del consejo, y le comunica su confusión. Ella ha sido siempre hostil a las maneras a la vez altaneras y exaltadas de su nuera. Ahora le reprocha conducir a Rusia al desastre. Mi nuera no se da cuenta de que está perdiendo y arrastra la dinastía con ella, dice. Cree de buena fe en la santidad de un aventurero y nosotros, impotentes, no podemos hacer nada para evitar una catástrofe que ya parece inevitable. A la desesperada, Buchkov decide vaciar el absceso por medio de una intervención radical de la Duma. Redacta una moción a la que se unen enseguida 48 firmantes, y el 26 de enero de 1912 interpela a Makarov, ministro del Interior, acerca de la incautación irregular de los órganos de prensa hostiles a Rasputín. Durante la discusión del presupuesto del Santo Sínodo, lleva más lejos la invectiva y exclama: «Usted sabe qué drama penoso está viviendo Rusia. En el centro de este drama se encuentra un personaje enigmático y tragicómico, una especie de aparecido del otro mundo o el último producto de siglos de ignorancia. ¿Por qué medios ha accedido este hombre a esa posición central y acaparado tal poder que ante él se inclinan los más altos dignatarios del poder temporal y espiritual?» Irritado por la audacia de los charlatanes de la Duma, Nicolás II ordena que no se hable más de Rasputín durante las sesiones de la Asamblea, temiendo que esa prohibición hiera la susceptibilidad de los diputados y desencadene un descontento aún mayor contra la monarquía. El presidente Kokotsev pone en guardia al zar contra una medida tan rígida y le sugiere, como otros lo habían hecho antes que él, que envíe al indeseable de vuelta a su Siberia natal. Impávido, el emperador responde: «Hoy exigen la partida de Rasputín y mañana se quejarán de otro y exigirán igualmente su partida». Sin embargo, acepta que Kokotsev se encuentre con el starets y le hable explicándole que sería de interés para él alejarse de la capital. La entrevista tiene lugar a mediados de febrero de 1912. El presidente del consejo tiene una impresión desfavorable y escribirá en sus memorias: «Rasputín me pareció un típico vagabundo siberiano, inteligente, pero haciéndose el tonto, el loco de Dios, según un papel aprendido. Físicamente no le faltaba más que el uniforme de condenado a trabajos forzados». Kokotsev le dice todo eso al emperador en palabras veladas. Nicolás II, la mirada lejana, apenas lo escucha. Está visiblemente exasperado al oír denigrar de distintos lados a un hombre en quien su mujer y él han depositado su confianza de una vez por todas. Según él, las pretendidas desviaciones de Rasputín son solo un pretexto inventado por los enemigos de la monarquía para ensuciar a la familia imperial. ¿Desde cuándo un zar debe sufrir en silencio que lo critiquen? Él es sí o no el dueño absoluto de su destino y el de la nación. Ni Pedro el Grande, ni Catalina II, ni Nicolás I, ni Alejandro III
habrían tolerado semejante invasión de sus prerrogativas autocráticas. Ahora bien, entre tanto, el starets, inquieto por las proporciones alcanzadas en pocos días por el escándalo, se ha resignado de nuevo a partir, con la cabeza baja, hacia Pokrovskoy. Pero en su ausencia, el asunto resurge. Temiendo que vuelva llamado por la zarina, Rodzianko, el presidente de la Duma, patriota y monárquico hasta la médula, decide consagrarse a sacar al zar de las garras de un impostor sin escrúpulos. Confiado en su misión, reúne informes sobre las supuestas relaciones de Rasputín con la secta de los Klisti, la francmasonería y los medios judíos progresistas. Interroga a los testigos de la violenta escena con Hermógenes, reúne todos los artículos de prensa que tratan acerca de ese tema escabroso y se hace entregar una copia de las famosas cartas de la familia imperial. El 20 de febrero de 1912 es recibido por Nicolás II y durante 2 horas le expone sus razones para considerar al padre Gregorio como un individuo peligroso para el trono. El zar escucha esas frases alarmistas con su impasibilidad habitual, despide al visitante sin mostrar la menor contrariedad y al día siguiente le hace llegar el expediente del Santo Sínodo, del que resulta que Rasputín no pertenece a la cofradía incriminada. En lugar de interpretar ese paso como una forma de no aceptación, Rodzianko se imagina que, al darle a conocer una pieza de semejante importancia, el soberano lo invita a proseguir sus investigaciones. Piensa que, aun si la acusación de afiliado a los Klisti ha sido levantada, quedan todas las otras. Por lo tanto, Su Majestad le da una muestra de satisfacción, instándolo a perseverar en esa tarea de salubridad pública. Inmediatamente, la Cancillería de la Duma es puesta a colaborar. Los secretarios de la Asamblea copian páginas y páginas de documentos comprometedores. El ingenio organizador de esa gran lejía se vanagloria en la ciudad por los resultados obtenidos y por la confianza que Su Majestad demuestra hacia él. Cuando su trabajo está terminado, solicita una nueva audiencia. Nicolás II se niega a verlo y le ruega que le someta sus conclusiones por escrito. Algo despechado, Rodzianko lo hace el 8 de marzo. Nunca más oirá hablar del informe redactado por él con tanto celo. En cuanto a la emperatriz, ésta se contenta con telegrafiar a Rasputín con el fin de exigirle explicaciones sobre la correspondencia de la familia imperial, de la que hay copias sobre todas las mesas. Él protesta con vigor declarando su inocencia. Esas cartas, que él venera como reliquias, le han sido robadas, dice, por el despreciable Heliodoro. Sus enemigos no saben qué inventar para perjudicarlo. Él no es ni un Klist, ni un fornicador, ni un renegado, sino un hombre enteramente consagrado a Cristo y a la familia imperial. Alejandra Fedorovna no pide más que creerle. Se consume por él. Con el consentimiento de su marido, lo hace volver a Tsarskoye-Selo. El 13 de marzo lo encuentra en casa de Ana Virubova, y el 16 de marzo, el zar, la zarina y sus hijos se dirigen a Crimea. Rasputín no ha sido invitado, pero, con la complicidad de Ana Virubova, sube clandestinamente al tren imperial. Como era de esperarse, un policía del servicio de seguridad avisa al zar sobre la presencia del starets en uno de los vagones del convoy oficial. Para evitar nuevas habladurías, Nicolás II lo hace bajar entre San Petersburgo y Moscú. No importa, el padre Gregorio tomará el tren siguiente. En el camino, puede preguntarse si no sería mejor, por su tranquilidad personal, volver a Pokrovskoy en lugar de aferrarse así a sus majestades. Pero eso sería reconocer la victoria de sus enemigos, que son los de la zarina. Tiene el deber de protegerla a ella, a su marido, a sus hijos. Él es un soldado de Dios y como tal, le está prohibido desertar. Su verdadera familia no es la que vive en Pokrovskoy, sino aquella con la que va a reunirse a orillas del Mar Negro. Además, la vida en San Petersburgo, en Tsarskoye-Selo y en los otros lugares de veraneo es tan agradable. Él disfruta de los placeres del gran mundo, mientras denuncia su vanidad. ¿Cómo aceptar exiliarse en su aldea, cuando, aparte de algunos envidiosos, tanta gente de elevada posición, tantas mujeres sobre todo, buscan su compañía? Aún después de su peregrinaje a Jerusalén, no ha cambiado su divisa: disfrutar de la existencia para mejor servir a Dios. El Altísimo no condena al hombre que sacia su hambre con un trozo de pan blanco. ¿Por qué habría de condenarlo cuando satisface otra necesidad natural, la de unirse carnalmente a una mujer? Porque lo que se permite al estómago no se le permitiría al sexo. Porque habría una parte del cuerpo que disgustaría al Creador. Dios es lógico.
por lo tanto es tolerante. Son los sacerdotes los que embrollan todo. Rasputín llega a Yalta 3 días después que sus majestades. Un diario local, la Riviera Rusa, anuncia que se hospeda en el Hotel Rosia, el palacio del lugar. El zar, la zarina, las grandes duquesas, el zarevich lo reciben como un amigo injustamente acosado por los malvados. Festeja Pascuas a su sombra. Enseguida se propagan los comentarios malévolos entre los clientes del balneario. Tiene el diablo en el cuerpo, dicen. La zarina no puede estar sin su mujer, ni como confesor ni como amante. Olfateando esos rumores, Nicolás II hace comprender a Rasputín que atándose a los pasos de la familia imperial, corre el riesgo de comprometerla para siempre. Aunque le cueste, es necesario que el santo hombre tenga el coraje de desaparecer. De mala gana, el starets hace sus valijas y parte hacia Siberia. Para consolarlo, le afirman que la separación será corta. En realidad, no experimenta mucha inquietud por su porvenir. Pase lo que pase, sus majestades no intentarán reemplazarlo. Por primera vez, un agente de la Okrana se está encargando de acompañarlo durante su viaje. ¿Para protegerlo o para vigilarlo? Las dos cosas a la vez, sin duda. Rasputín no sabe si debe sentirse orgulloso o contrariado. En todo caso, desde ese momento su decisión está tomada. No volverá a San Petersburgo antes de ser llamado como un salvador.